Saludos a todos los amigos de la Torre de Marfil. Hoy os vamos a traer un vídeo donde vamos a explicar cómo instalar el mod más reconocido o popular de Heroes of Might and Magic 3, que es J, Horror of the Abyss, que ya viene preparado también e instalado dentro el otro mod más popular que sería el Heroes 3 HD. Bien, pues hay dos formas de poder instalar el mod. Vamos a tratar de explicaros ambos y vamos a empezar primero con la instalación que sería la versión ligera en la que necesitamos de tener instalado el Heroes 3 Complete antes de comenzar. Bien, en principio creo que no debería falta explicar cómo se instala, pero igualmente vamos a utilizar, si queréis, una forma que sería desde, yo creo que el sitio que es más sencillo de tener el juego, que sería en GOG, ¿vale? Una vez que tenemos adquirido el juego, hay formas de simplemente de lanzar la instalación y se instalaría. Y también si queréis podéis tener versiones del juego instaladas en diferentes lugares para poder disfrutar de ellas. Yo, por ejemplo, puedo tener instalado el Heroes of Might and Magic 3 Complete, ¿vale? Y otra carpeta especializada o especial para instalar el Heroes 3, pero con el mod, ¿vale? Que esto es lo que os quiero enseñar porque entiendo que para los demás no necesitáis ayuda, ya que si conocéis la plataforma sabréis instalarla. Bien, un método muy sencillo sería, una vez que estamos dentro del juego, nos vamos a los artículos que tenemos disponibles, ¿vale? Y aquí tenemos los instaladores del juego, ¿vale? Que nos ocuparían unos 959 megas. Si nosotros pulsamos aquí, se empezaría a descargar el instalador y una vez que se haya completado, pues lo tendremos disponible aquí, ¿vale? Normalmente estará en la carpeta donde tengáis instalado Go Galaxy, en la carpeta de directorio Games, Home 3 Complete y en Downloads, ¿vale? Aquí tengo el instalador, simplemente tendríamos que ejecutarlo. Escogeríamos el idioma en inglés, ¿vale? Y aquí es donde cambiaremos un poco cómo está instalado, ¿vale? Porque nos aparecería aquí y a mí ya me aparece aquí una nueva carpeta, pero esta no es la que os aparecerá por defecto, sino que la que os aparecerá sería la de Home 3 Complete, ¿vale? Como lo tendríamos aquí, ¿vale? Si vosotros queréis instalarlo en otro lugar para tenerlo separado, por ejemplo, una idea sencilla puede ser tener el mod de Succession Wars, ¿vale? Y otra para el de J. ¿Vale? Así que simplemente para cambiarlo le daríamos aquí a opciones y aquí podríamos el directorio donde queremos instalarlo. Yo en este caso pues he puesto Home 3J. ¿Vale? Aceptaríamos los acuerdos de licencia, ¿vale? Y le daríamos a install. ¿Vale? Con esto ya tendríamos instalado el Heroes 3 Complete en una carpeta diferente para instalar el mod de J. Bien, el siguiente paso sería descargarnos el mod en sí, ¿vale? Como veíamos al inicio en el hilo que amablemente Odiseo nos ha creado, viene todos los pasos para realizarlo. Y uno de ellos, evidentemente, es descargarse el mod, ¿vale? Entonces nos da este enlace en el que podemos entrar a descargárnoslo. Como decíamos al principio también, hay dos formas: descargarse la versión completa y descargarse la versión que necesita el Heroes 3. ¿Vale? Entonces, en este momento vamos a explicaros cómo instalarlos partiendo de que ya tenemos el Heroes 3 Complete instalado. Bien, con todo y con ello, simplemente nos descargaríamos el enlace que ocupa actualmente en este parche son 237 megas. Y una vez que lo tengamos descargado, perdón, procederemos a instalar el mod. Bien, una vez que tenemos descargado el archivo, simplemente lo tendríamos que lanzar ya que es un ejecutable. Cerciorémonos que el idioma en el que lo queremos instalar será en inglés y escogeremos la carpeta donde tengamos instalado el Heroes 3 Complete,
¿vale? Entonces le damos a seleccionar. En mi caso yo lo tengo en D, GOG, Games, Eros 3J, que es como lo hemos llamado anteriormente. Avanzaríamos, seleccionamos el idioma en inglés. Aquí podemos seleccionar esta parte si queremos que se vaya actualizando según haya actualizaciones automáticamente. Y instalaríamos un proceso normal de cualquier programa de instalación. Como veis aquí aparece que es el J161 más el parche, o sea, el mod HD 5.0. Muy bien, ya ha terminado de instalarse, así que ya tenemos instalado el Everest 3J. Bueno, ahora simplemente nos tendríamos que ir hasta donde está la carpeta del juego y lanzarlo. No hay nada más que hacer, así que vamos a ello. Nos vamos a ir a donde lo tenemos instalado. Games J, vale. Y aquí ya vemos que tenemos aquí los ejecutables, pero no es este lo que tenemos que lanzar, sino que tendremos que lanzar el HD Launcher. O esto es al menos lo que se recomienda. Aquí seleccionamos el tamaño de pantalla con el que queremos jugar. Yo no lo pondría, aquí ya es a gusto, yo no lo pondría en una resolución demasiado alta porque si no, la verdad que los mapas quedan un poco ridículos. Incluso los elementos en la pantalla también se verán bastante pequeños. Yo por defecto lo voy a dejar tal y como viene y ya vosotros pues dependiendo de la pantalla que tengáis y demás pues seleccionáis la que mejor os venga. Yo sí que marcaría al menos el modo de pantalla completa para jugar. Y nada, simplemente ya lo tendríamos todo preparado y listo para jugar al J, así que vamos a ello. New World Computing. ¿Os suena esta musiquilla? Sí, ¿verdad? La acabáis de escuchar hace un ratito. Bien, una vez aquí dentro, pues nada, ya lo tendríamos instalado y ya sería cuestión de que podáis jugar. Por ejemplo, podéis jugar incluso mapas que se han creado para este mod, que lo podréis distinguir porque tiene este icono, ¿vale? Del cuerno. ¿Vale? Todos estos mapas que podéis ver son todos de la versión de J, del mod. ¿Vale? Podríais jugar, coger cualquiera, jugar y comenzamos. Bien, y otra forma de disfrutar del mod de J sería evidentemente jugar contra otros jugadores o utilizar la opción multijugador. Bien, pues sencillamente para ello le daríamos a nuevo juego, New Game y multijugador multiplayer. Bien, como vemos aquí nos aparece una nueva opción que sería entrar en el lobby del mod que está desarrollado por los creadores del mod de Heroes 3 HD y no del proyecto J en sí. ¿Vale? Entonces aquí si no presionamos el botón apareceríamos esta pantalla y si es la primera vez deberíamos de crearnos una cuenta, ¿vale? Simplemente presionamos aquí el botón, rellenamos los datos, este sería el nick que no puede estar repetido con un otro jugador, introduciríamos nuestra password que quisiéramos, de nuevo otra password y introduciríamos nuestro correo y nuestro proveedor de correo, ¿vale? Simplemente le daríamos aquí a OK para confirmar y nos diría que ya estaría generado. Bien, una vez que ya esté generado, volveremos a la pantalla del login y con los datos aquí rellenos que debería de aparecer por defecto, presionamos el botón de login y este sería el lobby.
del juego. Bien, aquí como podéis ver tenemos una habitación de chat. Aquí tenemos la lista de jugadores. Actualmente hay más de 2000. Y aquí aparecerían todas las partidas que están jugándose en este momento. Nosotros también podríamos crear las nuestras, ¿vale? Y por supuesto, si queréis donar para que se mantenga este servidor, pues podéis pulsar aquí en donar. Bien, aquí no explicaré nada más, simplemente que lo disfrutéis. Bien, y la otra forma de instalar el mod sería descargarse la versión completa, que también viene con el HDMod, ¿vale? Haremos con estos enlaces que tenemos por aquí. Este ocupa un poco más, como es lógico. Y una vez que lo tengamos descargado, simplemente ejecutamos el setup. Cogemos el idioma en inglés y lo instalamos donde nos apetezca. Yo, por ejemplo, voy a poner en mi unidad de. Continuamos. Lo mismo que ya he explicado en los pasos anteriores. Simplemente continuamos hasta que se llegue a instalar completamente. Muy bien, y ya estaría completo. Así que simplemente nos moveríamos hasta donde lo tengamos instalado y de nuevo ejecutaríamos el HD Launcher que está instalado aquí y lo lanzamos. Bueno, vamos a marcar la opción de modo de pantalla completa al menos. Y listo, ya lo tendríamos instalado al igual que en la versión anterior, la versión ligera. Simplemente ya nos tocaría disfrutar del mod y listo. Espero que os haya servido de ayuda para los que tuvierais dificultades. Comentar una cosa, si vais a jugar en multijugador, aseguraros de que tenéis la versión más reciente del mod de Heroes 3 HD, porque si esto no es así, probablemente tengáis problemas para conectaros al lobby, ¿vale? Pues nada más, lo dejamos por aquí. Un abrazo y hasta la próxima.